Hola, bueno, hoy vamos a hablar acerca del plan lector que nosotras elaboramos sobre el texto Dos amigos de Guy de Maupassant. Mi nombre es Adana Fonseca y en compañía de mi compañera les vamos a hablar al respecto. Hola, mi nombre es Estefanía Burgos y pues vamos a estar desarrollando la actividad del plan lector. Bueno, inicialmente vamos a partir de lo que son los objetivos. En esta medida se desarrollaron tres objetivos que hacen referencia a los objetivos conceptuales, a los procedimentales y a los actitudinales. En cuanto a los conceptuales, pues estipulamos que el objetivo era conocer los aspectos principales del texto, personajes, tiempo, espacio, intención comunicativa que permitan hacer una interpretación exhaustiva de la obra. Recordando que los objetivos conceptuales están encaminados precisamente a la parte de lo que el estudiante tiene que aprender respecto a la temática como tal. Lo procedimental o los objetivos procedimentales ya van más asociados a las acciones que se van a desarrollar para el logro de esos aprendizajes. Y en esa medida, el objetivo que nosotras diseñamos fue el de diseñar una matriz de análisis textual que permita hacer la lectura textual y global de la obra. Y finalmente se establecen los objetivos actitudinales, que son aquellos que hacen referencia a esa valoración que se va a hacer precisamente de la actitud, de la disposición de los estudiantes. Y en esta medida, el objetivo que se dispuso fue el de colaborar activamente en las actividades propuestas durante el desarrollo de la clase relacionadas con el estudio de la obra literaria. Em, Continuando con lo planteado, damos paso a todo lo que tiene que ver con los roles y la estructura. En cuanto a la estructura, voy a empezar comentando que este plan lector, como es una lectura relativamente breve, se va a desarrollar a partir de dos sesiones que normalmente están compuestas por 1 hora con 45 minutos cada una. Entonces, en la primera sesión se va a partir de un momento de exploración previa, en el que a partir de la lectura del título, en este caso Dos amigos, se van a hacer una serie de preguntas relacionadas con los presaberes, con también la capacidad creativa del estudiante para determinar qué cosas creería él que podría encontrar en la obra solamente teniendo pues la información que brinda el título. Para este momento se disponen 15 minutos, ya que es un ejercicio bastante sencillo. Posteriormente se va a hacer el momento de lectura. Como ya mencioné antes, la lectura es bastante breve. La dinámica del ejercicio va a ser que todos los estudiantes, pues dependiendo la cantidad que estén dispuestos para realizar esta actividad, van a leer un fragmento de la obra, de modo que se va a hacer un ejercicio de lectura colectiva en donde no solamente se va a tener en cuenta aspectos relacionados con la fluidez, con la pronunciación, con las pausas, sino que del mismo modo la atención que ellos son capaces de poner a la hora de retener lo que leen y a la hora de comprender lo que está siendo leído por sus compañeros. Como la lectura es breve, para este momento se dispusieron 30 minutos. Posteriormente, se va a dar paso a la parte que tiene que ver con el análisis contextual de la obra y biográfico del autor. Entonces, en este punto básicamente se va a hacer un abordaje, después de haber leído la obra, para tratar de comprender el contexto en el que fue escrita esta obra y eso le va a permitir a los estudiantes tener una visión un poco más profunda del plano textual y del mismo modo, quién fue la persona que le escribió, el autor, porque siempre hay elementos biográficos que están asociados a las lecturas. Para esto también se van a disponer 30 minutos. La dinámica consiste en que básicamente de forma previa los estudiantes van a hacer la consulta, entonces en este espacio lo que se va a hacer es la retroalimentación de eso que ellos ya debieron haber investigado con antelación. Y finalmente para esta sesión se va a hacer el momento de análisis interpretativo de la obra, que es el momento en que los estudiantes pues efectivamente van a debatir, van a discutir la obra, teniendo en cuenta esos elementos que encontraron en todos los momentos anteriores. Entonces van a contrastar lo que ellos creyeron que iban a encontrar con lo que encontraron en la obra y con toda esa información que les aportó el conocimiento del contexto y de la vida del autor. La idea del análisis es seleccionar también ideas, párrafos claves, y esto va a ser mediado por el docente, obviamente,
para que el estudiante pueda acercarse a un conocimiento profundo de la obra a partir de las pistas que el mismo autor deja a lo largo de la escritura. Ya para la sesión 2 se va a hacer, teniendo en cuenta todo esto que ellos realizaron de forma previa, lo que es un debate interpretativo a partir del análisis. Para ello, se va a pedir a los estudiantes que asuman una postura respecto a la lectura y que defiendan la interpretación que ellos realizan referente a lo que se plantea. Para este momento, digamos que es el momento para el que me hace dispuso tiempo, porque la idea es que los estudiantes no solamente puedan dar a conocer su pensamiento respecto a lo leído teniendo en cuenta todo, sino que puedan contrastarlo con las ideas de los demás, generar polémica, generar discusión y en esa medida pues interiorización del aprendizaje. Para este momento se dispusieron 45 minutos en los que ellos van a realizar ese debate. Después de esto, se va a dar paso a un momento de transtextualidad en el que el estudiante va a relacionar esa obra con diversas obras que él pueda tomar como punto de referencia y que también puedan aportar a la comprensión, al análisis, a la forma en la que él puede relacionar ese texto con los aprendizajes desde otras áreas incluso. Después de esto, se va a dar paso a lo que es la transposición al contexto, que ya vendría siendo esa adecuación que va a hacer el estudiante de lo aprendido en su realidad, en su propia vida, en su contexto social inmediato. Y para tanto este momento como el momento de transtextualidad se van a disponer 25 minutos. Después de esto, se va a dar paso finalmente a lo que es la conclusión y el cierre, que va a tener una duración de 10 minutos, donde el docente se va a encargar de retomar todas esas ideas importantes que se discutieron a lo largo de las sesiones y de sintetizar los elementos principales, los argumentos que se pusieron en contraposición en relación respecto al desarrollo de la lectura, las enseñanzas, bueno, en fin. Otro aspecto que es importante resaltar en relación a esto hace referencia a los roles. En esta medida, pues nosotros contemplamos que el estudiante va a tener un papel protagónico en la medida que él va a ser el intérprete, el constructor y el creador de significados a partir del texto. O sea, él tiene que hacer la interpretación, la resignificación de todo lo leído y lo que se busca es generar un aprendizaje significativo de modo que él pueda integrar esos aprendizajes a sus estructuras previas de conocimiento y que pueda tener dominio sobre ellos. Entonces esto implica que el docente, en esa medida, diferente a lo que se cree, no va a tener un papel pasivo, también va a tener un papel activo, pero de una naturaleza diferente en la medida que él va a ser el mediador del intercambio de significados entre el estudiante y la obra. Digamos que en esta medida lo que el docente va a hacer también podría relacionarse con una transposición didáctica, va a tratar de tomar esos elementos del texto y traerlo al nivel, al lenguaje del estudiante para que él pueda hacer una verdadera apropiación de significados sin que sea él quien realice el trabajo por el estudiante, sino que le dé la oportunidad al mismo de desarrollar, de explorar y de potenciar su pensamiento, siendo simplemente quien media, quien orienta, quien redirecciona el proceso de acuerdo a las cosas que vayan sucediendo en el aula, pues teniendo en cuenta que estas planeaciones simplemente son tentativas y se tienen que adaptar a lo que suceda a la hora de su práctica, de su ejecución. Listo, entonces ahora vamos a pasar a la parte de la relación con los componentes. Entonces acá se va a mirar cómo los componentes de la literatura o de la lingüística, de la lengua castellana, se van a mediar a través de preguntas con el cuento Los dos amigos. Entonces, para eso sería importante que los estudiantes tuvieran en cuenta las concepciones de semántica, pragmática, gramática, fonología, y esto se va a mediar a través de preguntas. Entonces, por ejemplo, en la parte de la semántica, que es la comprensión del texto, que le da un sentido y un significado, teniendo en cuenta algunas ideas generales y claves de ese cuento. Entonces, por ejemplo, se le va a leer al estudiante un fragmento de la historia, sería así, el fragmento que se escogió. Ciertos días ni siquiera hablaban, a veces charlaban, pero no se entendían.
admirablemente sin decir nada, al tener gustos similares y sensaciones idénticas. Entonces, teniendo en cuenta eso que el estudiante leyó, él tendrá que hacer una interpretación teniendo en cuenta el sentido y el significado que tiene eso dentro de la historia y lo tiene que relacionar dentro de su contexto, o sea, cómo desde su realidad cotidiana eso se podría dar. Ahora, teniendo en cuenta la pragmática, que es la comprensión de la influencia del contexto y de la interpretación y adecuación de los significados, entonces acá vamos a mirar cómo influye el contexto en la forma en cómo se interpreta el significado y el mensaje que se quiere dar. Y entonces acá se le van a preguntar a los estudiantes algunos interrogantes como lo son si utilizan adecuadamente el lenguaje, si el cuento cumple con unas funciones comunicativas, si cuál es la interpretación que le pueden dar a ellos a ese cuento. Y luego tenemos la parte gramática, que entonces nos habla que hay unas reglas gramaticales en todo texto que se deben cumplir y los estudiantes las deben identificar. Entonces, dentro de las reglas gramaticales sería importante que ellos eh, miraran, por ejemplo, cuáles oraciones simples existen en la historia, en el cuento, cuáles son las oraciones compuestas, si están bien utilizadas los puntos, las comas, ¿cierto? Entonces también, por ejemplo, trascendiendo un poco más allá, entonces los estudiantes desde la clasificación de las oraciones podrían mirar pues, si hay oraciones escritas en voz activa, si hay en voz pasiva, si hay, por ejemplo, oraciones exclamativas con signos de preguntas, porque esas están con signos de pregunta. Entonces, la idea acá es que el estudiante relacione los componentes de pragmática con con lo que se logra visualizar en el texto y así darle como una interrelación. Listo. Y dentro de la parte fonética, entonces acá lo que se intenta es que haya como un mejoramiento en la pronunciación fonética y en la lectura. Acá lo que se va a realizar es que cuando se dé el punto de la lectura del cuento, entonces se realizarán dos tipos de lectura. La primera sería individual y en voz baja y la segunda sería grupal y en voz alta. Entonces, ¿esto para qué? Para identificar las formas y los sonidos de algunas palabras. También encontramos que a veces no pronunciamos de forma correcta algunos sonidos o algunas palabras. Entonces, a través del cuento, los estudiantes pueden identificar qué tipo de palabras o cuáles son los sonidos de esas palabras que no lograron pronunciar de una buena manera o que no lograron identificar. También hay algunas palabras que que su sonido puede estar relacionado. Entonces los estudiantes pueden identificar cuáles son las palabras que se encuentran relacionadas con su sonido. Por ejemplo, pantalón y profesión. Entonces acá determinamos que pantalón inicia con P y que profesión inicia con P. Y que además en en las últimas dos letras, pantalón, la O y la N, ¿cierto? Ahí hay como una relación de un sonido y en profesión también está esa misma relación con el sonido. Entonces es determinar que hay algunas palabras pueden tener una relación en su sonido y determinar cómo la pronunciamos. Ahora bien, en los resultados de aprendizaje, entonces va a estar como interrelacionado en todos los momentos en todos los momentos que se va a desarrollar la historia, porque entonces los estudiantes van a interpretar el cuento en el primer momento o teniendo en cuenta los procedimientos conceptuales y luego van a realizar o a generar una reflexión teniendo en cuenta su realidad cotidiana. Luego, los estudiantes van a hacer una relación con los componentes del lenguaje con el cuento Dos amigos, con los componentes que anteriormente se mencionaron. Y para finalizar, los estudiantes también
contrastarán la información para tener en cuenta sus argumentos, qué tan válidos son y cómo se puede generar una crítica a través de este mismo cuento, teniendo en cuenta su realidad cotidiana y pues generar una reflexión y unos aprendizajes previos, que es lo que se quiere. Bueno, entonces esto ha sido todo por esta actividad o por este momento. Muchas gracias.